Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, Jesús iba de camino a Jerusalén mientras el momento de su crucifixión estaba cerca. Cuando pasó entre Samaria y Galilea, se acercó a un pueblo anónimo. Y fuera de ese pueblo estaban acompañados 10 leprosos, terriblemente escuálidos y avergonzados. Evidentemente, 9 de estos leprosos eran judíos y uno era samaritano. Ahora los judíos de ese día ni siquiera tocaban a los samaritanos, así que mucho menos vivían con ellos. Pero al parecer el dolor común de estos 10 les había unido en una miseria compartida. Los 10 leprosos eran deambulantes, desamparados, obligados a vivir en un campamento auxiliado fuera del pueblo. Por ley se les pedía a los leprosos quedarse por lo menos a 100 pasos, entre 200 y 300 pies de todos los demás. Cuando la gente caminaba cerca de ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, dependiendo de cuánto tiempo habían sido leprosos. Algunos habían perdido dedos de las manos, dedos de los pies, orejas, dientes, brazos y nariz. Su carne estaba cruda y podrida, y el hedor y velos era insufrible. Estos hombres pedían, robaban, comían la comida que otros ni siquiera miraban. Probablemente vivían de los vertederos de basura. Pero lo que atormentaba a estos desechados la mayoría parte del tiempo era el recuerdo persistente de sus seres queridos que tenían que dejar atrás cuando el sacerdote los pronunciaba leprosos. Perdieron a sus amantes, esposas y Larisa, adorables hijos que una vez retrozaban con ellos. Perdieron casas, carreras, el respeto y toda esperanza de ser útiles. Algunos de ellos probablemente habían sido judíos fieles, arraigados en la tradición de la iglesia, pero ahora estaban acompañados fuera de este pueblo anónimo, llevando una existencia desoladora, solitaria y de vergüenza indecible. La escritura muestra al leproso como un tipo del pecador viviendo en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. No sé cómo estos 10 leprosos oyeron de Jesús. Quizás un vagabundo leproso había pasado y les contó de las curaciones milagrosas que Jesús había realizado por leprosos en otros pueblos o ciudades. En cualquier caso, sabían que Jesús de algún modo estaría pasando y estaban esperando verlo ansiosamente. Trate de imaginarlo. Ahí se sientan ellos, tan cerca del camino como pueden, pero todavía unos 200 a 300 pies fuera del campo. Han acompañado toda la noche. Qué vista lastimosa la que deben haber sido. 10 hombres cojeando, sucios, decadentes, agonizantes, sosteniéndose uno al otro para cuando Jesús pasará. Me he preguntado muchas veces si, cuando ellos vieron a Jesús y a los apóstoles acercándose por el camino, empezaron a ondear sus muñones, señalaron sus extremidades que perdieron. ¿Dónde estaban sus trapos sucios de vestir? No sé cómo lograron llamar su atención, pero cuando Jesús se acercó, gritaron fuerte: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
No estaban pidiendo dinero o por el cielo cuando murieran. Estaban pidiendo por misericordia. Eran como si estuvieran suplicando a Jesús. ¿Cómo puede ser algo tan lastimoso y no tener misericordia? ¿Cómo podrías darnos la espalda? Estoy seguro que Jesús no hizo una meca de dolor o se volteó ni siquiera por un momento. Él los miró directo a la cara y con gran compasión y dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 14. ¿Puedes imaginar lo que estos leprosos debían haber pensado? Regresar al sacerdote. Pero él fue quien nos examinó y nos declaró inmundos. Él nos corrió del pueblo. Si todos nosotros nos presentaremos a su puerta, él nos echaría una mirada y se burlaría de nuestro descaro. Nadie ha sido sanado nunca de lepra. Él pensaría que estamos locos. Pero creo que había un flujo inmediato de vida, salud y fuerza en los 10 hombres. Uno movió un brazo que no había podido mover en meses. Otro sintió vida empezando a latir en él y comenzó a saltar de arriba abajo. Uno detrás de otros miraban sus manos y las con caras uno a otros y su piel encamosa y 60 estaban comenzando a cambiar. La piel que lucía saludable estaba siendo restaurada en sus miembros. Sus caras estaban siendo sanados. ¿Recuerdas la hora en que Jesús tuvo misericordia de ti? ¿Cuán limpio y vivo te sientes? Gritaste porque sentías su poder limpiador. Sentías la nueva vida en ti. Estos hombres tenían que haber sentido esa vida. Puedes estar seguro. Se estremecieron de emoción y gritando de alegría. La piel, cruda y podrida, se estaba cerrando ahora. Y donde hubo heridas, ahora había piel nueva, saludable. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, capítulo 14. Jesús le había dicho a un leproso diferente: ve y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu limpieza según Moisés ordenó para testimonios a ellos. Lucas capítulo 5 versículo 14. Ahora ningún leproso podía simplemente volver a su hogar o iglesia o derechos de pacto. Había ciertas cosas que él tenía que hacer. Primero, tenía que ser declarado limpio por un sacerdote, y eso llevaba consigo una ceremonia muy elaborada, detallada, que tomaba 8 días. Tenía que ser afeitado, completamente bañado y examinado. Después venían los sacrificios, rociaduras de sangre y aceite, ungimientos, ofrendas. Y después de todo eso tenía que esperar 8 días más antes que pudiera ser restaurado a su familia y a sus derechos. En total, el proceso tomaba 16 días de increíble actividad religiosa. Estas ceremonias altamente religiosas eran simbólicas, tipos usados para enseñar al pueblo sobre la gloria del Mesías. Todo está descrito en el libro de Levíticos capítulo 14. Y esto era lo que los 10 leprosos iban a hacer en su pueblo. De aquí a ese tiempo Jesús y los apóstoles probablemente tomaron algo para comer y estaban alejados por el camino más allá del pueblo. Pero de repente oyeron un alboroto detrás de ellos cuando ellos gritaron y ondeando sus brazos. Uno de los discípulos dijo: es uno de esos 10 leprosos del pueblo. Y cuando se acercó, le oyeron gritando: gloria, gloria a Jesús, te alabo. Era samaritana. Cuando llegó a Jesús, se postró a sus pies y rompió en alabanzas, acción de gracias. Desde lo más profundo de su ser, virtió adoración para el Hijo de Dios viviente.
Tú eres Dios, no podías haber hecho esto a menudo que fuera el Hijo de Dios. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Jesús inclinó el rostro a él y dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? Pero ¿dónde están los 9? Lucas capítulo 17, versículo 17. Él estaba preguntando por qué solo tú. ¿Dónde están tus amigos, los otros que sané? Amado, esa es la pregunta que Jesús todavía está haciendo hoy de las muchas multitudes que Él ha limpiado y sanado. Solo un remanente es atraído a Él. Así que ¿dónde están los otros? Te diré dónde están en el mismo lugar, donde terminaron los 9 leprosos sanados, perdidos en la iglesia, tragados por la religión. Creo que en las estadísticas de la Biblia, y si las estadísticas de esta historia en el Evangelio de Lucas es exacta, entonces el 90% de aquellos que son tocados por Jesús terminan regresando a alguna iglesia muerta y seca. Nunca entran en Jesús porque se pierden en la religión. Ahora estos 9 leprosos estaban ansiosos por proseguir con sus vidas. Ellos dijeron, tengo que volver a mi esposa y familia. Quiero a mi amor propio. Quiero volver a la sinagoga y estudiar sobre la venida del Mesías. ¿Puedes decir que hay de malo en esto? ¿No se ha ordenado al hombre mantener su propia casa? ¿No habla David de meditar en las cosas profundas de Dios? ¿No se supone que los cristianos sean motivados a trabajar diligentemente para hacer exactamente lo que los 9 leprosos hicieron? ¿Y no dijo Jesús que fueran directamente al sacerdote? Si todo eso es verdad, pero todo puede siendo si no consigues conocer a Jesús primero. Vayan al sacerdote para testimonio a ellos. Lucas capítulo 5, versículo 14. En los años por venir estos leprosos tendrán un testimonio poderoso. Podrían pasar el resto de sus vidas hablando como de Jesús. Simplemente habló la palabra y fueron sanados. Una vez fui un leproso, estaba totalmente solo, sin esperanza, un hombre muerto, sucio, impuro, perdido. Entonces Jesús vino y me limpió. He sido sanado ahora por 25 años. Alabado sea su nombre. Todo eso suena maravilloso, pero el problema era que estaban hablando de un hombre que no conocían, testificando el poder de un Salvador del que no sabían nada. Solo lo veían a lo lejos, podían decirte cómo era él, cómo hablaba, cómo caminaba, pero nunca se acercaron a él y a su corazón. Uno de mis grandes pesares en todos mis años ha sido ser testigo de agotamiento de antiguos adictos y alcohólicos que habían sido liberados milagrosamente de vidas de terrible pecado y crimen. Muchos de ellos fueron llamados por Dios para predicar, pero las iglesias y los pastores a lo largo de los Estados Unidos, según pidiéndoles que vinieran y dieran sus testimonios espectaculares, eran persuadidos y animados a dar detalles sangrientos de su pasado. Ahora, años después, muchos de estos antiguos adictos están contando la misma historia. Hace 15 años uno vivió con prostitutas y fue a la cárcel 20 veces. Un día alguien me dijo sobre Jesús y fui limpiado y sanado. Amados, cientos de tales preciosos convertidos están ahora agotados, apartados y naufragados. No tienen nada de carácter de Cristo, ninguna relación con Dios, porque están viviendo en una sola experiencia del pasado. Nunca volvieron a Jesús, nunca llegaron a conocerle. Muchas personas preguntaron por qué las iglesias no tienen convertidos en nuestros centros de caridad y vengan y testifiquen cada semana.
De hecho, estos hombres y mujeres tienen algunos de los testimonios más increíbles que haya oído. Pero queremos más para ellos a que terminen con un viejo testimonio estropeado. Queremos que sigan con Jesús, poder estar de pie a contar de su caminar, fresco diario con Él y lo que Él ha hecho por ellos hoy. Queremos que tengan más de Cristo. Algunas personas simplemente no quieren seguir con Jesús. Prefieren la religión muerta. Disfrutan la pompa y el formalismo de la ceremonia de la alta iglesia. Oh, cuán religiosos se deben haber sentido esos 9 leprosos mientras pasaban por el largo ritual de limpieza. Y qué ceremonia increíble fue. Primero el sacerdote tomaba 2 palomas, mataba uno sobre un tazón de agua viva, o corriendo, y de baja que la sangre goteaba en el agua. Entonces ataba el hisopo y una rama de cedro, cerca de 16 pulgadas de largo, y lo amarraba a la paloma viva con una cinta de lana carmesí. Las alas y la cola de la paloma se sumergían en la sangre y el agua. La sangre era rociada sobre el leproso limpiado en la frente y muñecas 7 veces. Entonces la paloma viva era liberada para que volviera lejos a un campo abierto. Después el leproso lavaba sus ropas, se afeitaba su cabello, se bañaba cuidadosamente y entraba en el pueblo para aislarse por 7 días. Al 8º día regresaba el sacerdote trayendo 2 corderos machos y una oveja sin mancha. También traía 2.8 galones de harina y 1/4 de aceite. Estos eran para una ofrenda de ofensa, una ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada. El sacerdote tomaba el aceite y lo vertía en la palma de su propia mano. Entonces lo salpicaba 7 veces en tierra. Tomando la sangre del cordero, tocaba al leproso en su lóbulo derecho, dedo pulgar derecho y el dedo del pie derecho. El sacerdote entonces lo unía con aceite en estos mismos 3 puntos y vertía el aceite reciente sobre su cabeza. Cuán ceremonial era todo esto. Cuán religiosos los leprosos debían de haber sido sentido. Y de hecho estos rituales representaban cosas muy significativas, unciones, ungimientos, limpiezas con sangre, pero todo era muerto. Estos leprosos habían ido de ser tocados por Jesús, de vuelta a la muerte, al ritualismo y al formalismo seco. Se habían recobrado su amor propio. Habían entrado de nuevo a la vida de la iglesia. Habían recobrado las bendiciones materiales, pero nunca llegaron a conocer a Jesús. Puedes preguntar por qué Jesús los enviará de regreso al tal ritualismo. Creo que Cristo envió a esos leprosos al sacerdote esperando que estuvieran hambrientos por conocer la realidad detrás de todo el ritual. El agua corriente no dijo él una vez que él mismo era agua viva, y la rociadura de sangre no dijo que su sangre sería derramada, que él sería crucificado, el cordero siendo sacrificio. ¿Qué significa esto? ¿Ves? No había un sacerdote en Israel que podía decirle a estos 9 leprosos lo que esas ceremonias significaban. Ellos la realizaron toda por repetición. No, Jesús quería que esos leprosos volvieran a él y fueran enseñados. Cuando ellos habían caminado a él en la orilla del camino, Maestro, ten misericordia.
Usaron una palabra que significa comandante maestro. Ellos sabían que él tenía toda la verdad, pero ellos no estaban hambrientos por ella. Esos 9 leprosos representaban las miles de almas pobres que hoy se sienten en las iglesias, escuchando a ministros que no saben de lo que están hablando. Todo está seco, aburrido y muerto, pero sé que están teniendo un buen efecto. La gente se está cansando, muchos están diciendo, esto no es para lo que Jesús me salvó. Sentarme aquí y sacarme bajo un hombre que simplemente está yendo por las emociones. Denme la realidad, denme a Cristo, porque es que en cada generación hay un remanente que coge a Jesús con pasión y acción de gracias, porque Dios siempre tiene 1 entre 10 que deja todo a regresar solo para adorar y alabar a Cristo, mientras el otro 90% continúa mecánicamente. Creo que el samaritano regresó a Jesús porque no estaba atado por fórmulas y rituales. No tenía que desprenderlo todo. Tú ves, los otros 9 habían sido criados ortodoxos. Sus mentes tendrás desde la nariz en el ritual y la ceremonia. Todavía estaban atados por su tradición, pero una vez que el samaritano vio todo el sistema religioso, gritó, de ninguna manera. Él fue testigo de la falsedad de los líderes y feligreses. Él vio a los fariseos robando a las viudas y tomando sus casas. Él vio a los sacerdotes sobornados y siendo sobornados. Él vio los templos llenos de cambistas de dinero, convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Él vio a los escribas haciendo reglas para otros, las que nunca levantaron un dedo para guardarlas. Ellos mismos, él vio todos los frentes banqueados, caras falsas y normas dobles, y se dijo a sí mismo, esto es el ciego gritando al cielo, no es para mí, quiero lo verdadero. Ahora cuando se dirija hacia el pueblo con los otros 9 de regreso al sacerdote, la iglesia, la sociedad, el respeto y la buena vida, se detiene y piensa, espera un minuto. Recuerdo cómo era cuando lo tenía todo, dinero, prestigio, seguridad, era miserable. Mis así llamados amigos todos me rechazaron y la primera mención que podría tener lepra estaba vacío, atado por hábitos pecaminosos, lleno de odio y amargura. Era un infierno viviente. ¿Por qué debo regresar a eso? Entonces algo en su corazón empezó a arder. Mírenme, estoy limpio. Jesús me sanó. La iglesia puede esperar. Mi familia y carrera pueden esperar. Voy a Jesús. Quiero ir a conocer al que me sanó. Llegó a la misma conclusión a la que todo el pueblo de remanente llega. No hay nada ahí afuera que yo quiera. Todo es vanidad. Voy a Jesús, Él sería mi realidad. El leproso remanente no podía parar de gritar. Gloria y alabanzas brotaron de los más profundos de su ser. Creo que si cualquier persona adora a Cristo, como hizo este hombre, quedando postrado a sus pies, gritando gracias, sin moderación, tal persona está dedicada a nunca dejar a Jesús. En su corazón dice, ¿a quién iré? Él tiene palabras de vida eterna. Imagínalo, a este hombre apareciéndose en todos los lugares donde Jesús enseñó. Cada vez que Cristo estaba en la ladera de una montaña o costa,
Ahí se sentaba el leproso limpiando justo al frente. Él gritaba en alta voz: te amo, Jesús, gloria a Dios, te alabo. Le veo en la ascensión llorando: llévame contigo, Jesús. Y me gusta pensar que estuvo en el aposento alto el día de Pentecostés, alabando a Dios, lleno del Espíritu Santo. Mas la verdad es que a nosotros se nos ha dado algo que el leproso agradecido nunca tuvo: un potencial para el poder más allá de cualquiera conocido a la humanidad. Tenemos acceso absoluto para venir a la misma presencia del Creador y Dios vivo, y también para que Él venga a nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 hasta 22. El leproso remanente no tenía tal poder. Solo vino después que el velo del templo se rasgó en Dios. Cuando eso pasó, significaba que el hombre podría entrar y Dios podría salir, para que pudiera reunirse con nosotros. La palabra libertad en este versículo significa con apertura publicada, no disimulada. Amado, está publicada. Es por causa del diablo. Significa que podemos decir a cada demonio del infierno: tengo derecho por la sangre de Jesucristo para caminar en la presencia de Dios y hablar con Él y Él conmigo. ¿Crees que tienes ese derecho? ¿Que Dios está dispuesto a salir y reunirse contigo? Acerquémonos a Él con corazón lleno de la seguridad de fe. No entramos por la sangre de una paloma o cabra o toro, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no por sangre de muchos cabrios ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna rendición. Porque si la sangre de los otros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, significaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que servías al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 12 hasta 14. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Y ahora en Cejar voy a hacer una oración que para la bendición del pueblo de Dios, que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés, para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquen de Dios, que estamos en los últimos tiempos. Busquen de Dios, mis hermanos, que muchas de las profecías están
sucediendo hoy en día. Y hasta la próxima. Amén.